noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo esta jornada, por supuesto, con muchísima información. Mi nombre es Mabel Corrales, voy a estar acompañándolos a lo largo de esta hora, con análisis además relacionado con nuestra actualidad. Nuestra primera invitada ya está acá con nosotros, se trata de Violeta Gil. Queremos conocer su opinión sobre todo de estos 10 meses, ¿no?, en los que Javier Milei va gobernando, y evidentemente también de esta agenda disociada que tiene el Ejecutivo Nacional, que ya piensa en las elecciones del próximo año, que está presurosa por eliminar el sistema de las PASO, pero que no atiende quizás a los conflictos más urgentes que le impone la sociedad, ¿no? Como puede ser el tema educativo, como puede ser la salud pública, como pueden ser los jubilados. Seguramente vos desde tu casa seguramente pensarás en la economía de cada uno de los argentinos, ¿no? Lo que está pasando evidentemente en relación a cada hogar y a la pérdida que ha sufrido el salario, ¿no?, al momento en que vos necesitas pagar un servicio, hacer una compra, cubrir las necesidades básicas que quizás antes lo hacías de una manera un poquito más holgada, o por lo menos el salario te duraba un poco más a lo largo del mes, ¿no? ¿Cómo estás, Violeta? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás, Mabel? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, contame cómo venís viviendo todas estas jornadas, especialmente las últimas, ¿no?, con un clima quizás más efervescente en la calle. El gobierno ya incluso a través de algunos discursos, como el de Patricia Bullrich, se apresura a hablar incluso de golpe de Estado. Esperan también un escenario más complejo en el mes de diciembre, ¿no?, en nuestro país, y de alguna manera también trazan un enemigo en el trabajador, en el estudiante, en el jubilado, en aquel que no acuerda con las políticas de ajuste que lleva adelante este gobierno. Bueno, mira, creo que vos lo planteaste en 10 meses. La política económica, que ha sido la columna vertebral de este gobierno, se agotó. Y ha fracasado Milei desde el punto de vista del plan que pretendía desenvolver a fondo, por lo menos hasta acá, por lo siguiente: Milei tiene como tarea fundamental en su representación de los intereses del gran capital, fondos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, por un lado, desenvolver un golpe de Estado económico contra las masas, contra los trabajadores, los jubilados, es decir, quebrar, destruir el valor del salario, de las jubilaciones, destruir derechos laborales. Esto acá lo ha podido hacer gracias a la colaboración plena que ha tenido de los gobernadores dialoguistas, entre ellos Gustavo Sáenz, indiscutiblemente con sus votos a la ley bases, sus diputados en el Congreso Nacional. Cuando se abstienen o se retira sus diputados en el Congreso Nacional frente a el veto de la ley de jubilados, que era un aumento miserable para los jubilados, significa un aval al veto, porque lógicamente no establecen una clara rechazo, una clara negativa. Pero fundamentalmente el gobierno de Milei ha fracasado en sus propias premisas en cuanto a su política económica, porque después de haber llevado adelante toda esta destrucción contra los trabajadores y a sus condiciones de vida, no consigue los recursos que necesita. ¿Para qué? Para hacerle frente y pagar los vencimientos de la deuda, tal y como él dice que lo va a hacer sin renegociar. Ahora ha establecido por decreto un mega canje, es decir, es Milei el gobierno que por decreto pretende llevar a una nueva a un nuevo endeudamiento feroz, en este caso a la Argentina, cosa que ya ha venido haciendo del Banco Central, porque no reúne los recursos y no consigue ni que el Fondo Monetario Internacional ni que nadie más le preste dinero, y no han llegado inversiones. Entonces, fíjate qué interesante, porque es un gobierno que ha descargado una deflación y una recesión fenomenal, pero no ha reactivado la economía. Esto ya, lógicamente, está generando, vos lo decías, una efervescencia, un rechazo popular cada vez mayor. Las encuestas solamente indican que Milei ha caído 15 puntos respecto de su imagen positiva, solo con el veto a los jubilados, y ahora te puedo asegurar que ese número y ese dato es mayor. Y las encuestas también son limitadas, porque las preguntas van todas dirigidas. Ahora, el descontento popular crece, sin lugar a dudas. Por eso la oposición también hace gala de confrontar con el gobierno, y acá me quiero meter en esto que vos señalabas, la cuestión de la educación. Sí. Y la gigantesca movilización de las universidades esta última semana ha puesto de manifiesto que la movilización que se desarrolló fue contra Milei. Incluso a pesar
de que las direcciones que convocaron a esta movilización, los rectores, las federaciones docentes, pretendían desviar el eje político de la movilización y dirigirla al Congreso. La consigna principal de ellos era no al veto, cosa que hasta el día miércoles no había ocurrido, aunque sí se había anticipado a Milei a que iba a vetar la ley del financiamiento universitario. Ahora la batalla es en el Congreso, porque recién la próxima semana se va a terminar de dirimir o no si se veta, si se sostiene o no el veto, pero hay un operativo, Mabel, por parte de las fuerzas políticas en presencia, de los gobernadores, de los diputados, de los sectores de la burocracia que dirigen los sindicatos, la CGT a la cabeza, de sostener a un gobierno que por sí mismo no puede gobernar y que fundamentalmente el gobierno que se apoyaba ante la población en el mandato que le había dado el pueblo argentino después de las elecciones es cada vez más repudiado por el pueblo argentino. Es decir, lo único que tenía Milei, que era ese apoyo popular, ya no lo tiene. Pero fundamentalmente no lo tiene porque no ha logrado desarrollar una fuerza social propia. Ahora, el otro día, el acto en el Parque de Lezama ha mostrado claramente que estamos ante la agonía y el agotamiento de la libertad avanza, y esto ha sido fundamentalmente porque se ha encargado de reventarle las condiciones de vida a los trabajadores, y bueno, los trabajadores lo van a superar. Bueno, una vida corta, pero sin embargo él sigue manteniendo un núcleo duro que es el que le permite generar el escenario de los tercios el año pasado y todavía conservarlo, ¿no? De alguna manera. Otra de las cosas que te iba a decir, y voy a leer uno de los mensajes que nos llegan, dice: Milei no fracasó, vino a hacer, a ver cuánto coincidís con esto, ¿no? Vino a hacer negocios, no le importa a la gente ni nadie del pueblo, tampoco a la patria, solo le interesa él y hacer negocios. Si se fijan, detrás de todas las leyes y medidas de gobierno hay negocios que solo benefician a unos pocos. La casta sigue ahí, más enquistada que nunca. Menem, Bullrich, Macri y demás son los que se están beneficiando de todo esto. Bueno, la posibilidad de que él ni siquiera le importe un segundo mandato, porque pensando en las elecciones de medio término, más allá de que todavía su imagen para todo lo que ha hecho en tan corto plazo, para mí sigue siendo alta, entendiendo que nadie de la clase trabajadora vive en mejores condiciones, e incluso se han empeorado las condiciones de vida de cualquier trabajador, de cualquier estudiante, de cualquier obrero, de cualquier jubilado o jubilada en este país, ¿no? Son muy pocos los que te pueden decir: sí, efectivamente sigo manteniendo el mismo estándar de vida, no he tenido que recortar los servicios, no tuve que cambiar mi alimentación para poder costearla, no tuve que hacer modificaciones en mis hábitos de vida. No, indudablemente, es como vos señalás, es decir, no hay nadie que pueda señalar o decir que ha mejorado respecto de la situación anterior, que ya de por sí era muy mala. Porque recordemos que Milei termina ganando las elecciones como el resultado de un hartazgo y una decadencia de los aparatos, el justicialismo fundamentalmente, pero porque habían sido los responsables, y han sido los responsables, de niveles de empobrecimiento feroz de los trabajadores, del avance de la precarización laboral, que ahora Milei está llevando más a fondo. Claro, ni siquiera ni Macri ni Alberto con pandemia incluida, logró los índices de pobreza que tiene Milei en estos meses. Por supuesto, a lo que yo me refiero, y es por eso que es un cuadro contradictorio y es complejo, cuando me refiero a que Milei fracasó en su premisa económica, me refiero a que Milei dijo que acá se iba a abaratar el costo de producción para los empresarios, a los que les iba a llenar los bolsillos de plata, y se los dijo directamente en un acto. En la medida en la que les abarataba el costo de producción, los empresarios tenían que invertir. Ahora, lo contradictorio del dato es que los empresarios no están invirtiendo en este gobierno. No confían en que Milei realmente pueda llevar adelante o terminar de allanarles el camino para desenvolver más a fondo sus negocios. ¿Quién va a querer invertir en un país en el que no hay consumo, en el que hay retracción de todo? Y en el que fundamentalmente se han vaciado las reservas del Banco Central, que Milei logró en un momento determinado desarrollar, porque lógicamente lo hizo sobre la base de un saqueo feroz de los trabajadores en los primeros 6 meses. Esas reservas fueron vaciadas en los últimos 2 meses mediante el mecanismo de la venta de esos dólares para tratar de mantener pinchado, planchado el valor del dólar paralelo, es decir, evitar una fuga de capitales que se está produciendo en la Argentina. Ahora, la gran industria, los grupos económicos y los grupos financieros le reclaman a Milei para invertir, para traer recursos a la Argentina, que levante el cepo.
Y es algo que Milei dijo que no iba a hacer porque no tiene los recursos para hacerlo. Me refiero a que en su política fracasó. Ahora, como su política fracasó y lo hizo a costas de un sacrificio feroz y de la clase obrera, que se va a prolongar, y un sacrificio que se prolonga, efectivamente, porque no hay nada que indique que para los trabajadores esta situación va a repuntar, eso se manifestó en la calle, se manifestó políticamente en las movilizaciones de las universidades. Vamos a tener un escenario muy próximo que es el Encuentro Nacional de Mujeres, en donde si hay un sector de la población que está brutalmente precarizado y empobrecidos, somos las mujeres, somos las trabajadoras. Ese también va a ser otro escenario, pero aquí me detengo de nuevo en lo siguiente. La manifestación de las universidades ha mostrado un vigor extraordinario del pueblo argentino para defender algo que es tan valioso como lo es la educación pública. Ahora, esa defensa solo se va a poder llevar adelante realmente, en términos consecuentes, si hoy en día apuntamos a la responsabilidad política que tiene Milei, su ministro de Economía, indudablemente Luis Caputo, pero golpeamos directamente al responsable del vaciamiento, de la destrucción de la educación, y no nos dejamos desviar el eje con una ley. La ley de financiamiento universitario es papel pintado. ¿Por qué? Porque en primer lugar no establece un porcentaje de aumento para las universidades. En segundo lugar, no establece de dónde van a salir los recursos. Y en tercer lugar, y lo más grave, es que es una declaración de buenas intenciones. Veríamos con agrado que el Ejecutivo Nacional incremente el presupuesto para las universidades. Es decir, que si Milei no consigue los 2/3 para que efectivamente se vete la ley, la va a desconocer. Va a patear el debate para el presupuesto 2025 y eventualmente no la va a cumplir, como tampoco cumple la ley de financiamiento a la investigación científica, que hoy en día ya no la está cumpliendo. Ahora, ¿cuál es la finalidad de todo esto, Violeta, o qué análisis hacen ustedes, ¿no?, del curso que va tomando el gobierno? Porque también hay mucha gente que ya no siente que son 10 meses, ya siente que han pasado los 4 años, sí, y que se ha prolongado en exceso, digamos, este tiempo tan brutal y tan voraz también, ¿no?, para cada uno en su hogar o en su vida cotidiana. ¿Qué pensás que va a pasar con esta proyección fundamentalmente? Porque también se vuelve a hablar de algo que se mencionaba obviamente en el plan de gobierno que tenía La Libertad Avanza y que lo presenta ante la justicia electoral, que es el arancelamiento de las universidades. ¿Hay una intencionalidad real de alguna manera de retroceder décadas en nuestra historia para que las universidades estén aranceladas? Estamos hablando ahora de los extranjeros, o sea, hay una estigmatización brutal, ¿no?, hacia aquel que es migrante, hacia aquel que quiere una oportunidad de vida, hacia aquel que ve nuestro territorio quizás con la esperanza que no tiene en su país. Mira, la intención de Milei de arancelar las universidades la plantea efectivamente ahora, pero ha sido su estrategia política desde todo momento. Como su estrategia, como su política es verdaderamente avanzar en una línea de privatizar la educación pública, ya no solamente las universidades, el conjunto del sistema educativo, ese ataque, lo gravoso, la virulencia de ese ataque, que es histórico, como vos decías, necesariamente tiene que ser respondido también mediante acciones de características históricas por parte de quienes formamos parte de la comunidad educativa, en las universidades, en los lugares de estudio en general. No te puedo señalar qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí te puedo decir es qué consideramos nosotros desde Política Obrera que hay que desarrollar para dar una respuesta histórica al ataque de Milei, que es histórico. En primer lugar, tenemos que contribuir al desarrollo de una huelga general educativa. Las universidades, las escuelas, los secundarios, todos los niveles de la educación tenemos que defender en común este ataque que está desenvolviendo Milei, y lo tenemos que hacer sobre la base de una rebelión en las universidades, en las escuelas, que también están siendo sacudidas por la eliminación y la reducción de recursos por parte de Nación. Y ni qué hablar de las provincias. Entonces, ¿qué implica una rebelión del sistema educativo? ¿Qué implica una huelga general educativa? Que paralizamos la producción,
Cuando un trabajador se confronta con una patronal y va a un choque porque tenemos intereses que son antagónicos, el trabajador para la producción, hace paro, hace una huelga. Bueno, eso tenemos que hacer las universidades y si es necesario hay que desenvolver tomas de los espacios físicos de las facultades porque, como vos recién señalabas, la población ya empieza a concebir que este gobierno ha cumplido su mandato, hizo todo lo que tenía que hacer, pero no. A Milei le queda formalmente muchos años todavía por delante, que si vos comparamos, la continuidad de su gobierno o de su agenda política es absolutamente incompatible con el derecho a la educación, con el derecho a la salud, con el derecho al acceso a la vivienda, un trabajo, un salario, a una jubilación. Con la jubilación, claro. Los derechos que tenemos, ahora, los que queremos defender la educación pública, son antagónicos a los que defiende este gobierno, por ende hay que enfrentarlo con esa magnitud de violencia. Sí, ¿hay alguna explicación que adviertan ustedes de por qué, más allá de que este discurso durante mucho tiempo fue claro y más allá del desencanto, de las diferencias con la vieja política, se haya optado por un gobierno que decía los voy a ajustar, los voy a dejar prácticamente secos como están ahora, les voy a arancelar la educación, en los hospitales van a tener que pagar y no se van a poder jubilar todos, queremos además que prescriba todo lo que tenga que ver con la lesa humanidad? O sea, digo, ha sido un discurso que se ha planteado en todo momento, en algún momento habían reveses para en los debates, por ejemplo, como para edulcorar un poco, diciendo, bueno, el subsidio al transporte se va a quitar cuando vos tengas el poder adquisitivo y te lo puedas pagar al boleto completo. No pasa, digamos, lo hemos visto cómo está ocurriendo en todo el país y evidentemente lo que significa esto para los hogares. ¿Por qué crees que termina triunfando alguien que te dice de frente que te va a hacer vivir mal y que la gente lo elija? Mira, fundamentalmente la población y en grandes sectores de la población que votó a Milei no lo votó por esa agenda. Y cuando uno conversaba con la gente y conversa todavía hoy con esa gente, no lo votó por esa agenda. De hecho, te puedo asegurar que muchísimas personas que se movilizaron el miércoles pasado... Sí, lo han votado seguramente. Lo han votado, pero no lo votaron bajo la consigna de la privatización de la educación. Ellos están en contra de que se privatice la educación. A Milei lo votaron fundamentalmente porque desenvolvió un discurso en contra de la casta y del sistema descompuesto y completamente corrupto del régimen político actual. Y en ese aspecto, la gente que lo votó por esa ruptura que Milei planteaba, de la cual no ha roto, pero ni un centímetro. Milei se ha valido sistemáticamente de los burócratas de los sindicatos que dijo que iba a combatir, de los gobernadores de la casta de las provincias que dijo que iba a enfrentar y combatir, está gobernando con todos ellos. Y sin ir más lejos, y con el Congreso a favor. Gustavo Sáenz, que era un gobernador que hizo campaña en contra de Milei, dijo que su política era antagónica a la de Milei. Hoy en día, sin estar formalmente dentro de la Libertad Avanza, es el gobernador que ha impulsado una de las medidas más reaccionarias y fascistas en la Argentina, que es el cobro del sistema de salud a las personas extranjeras. ¿Y por qué digo esto? Y soy polémica, porque hay mucha gente que está de acuerdo que se le cobre la salud a los extranjeros. Gustavo Sáenz lo que ha hecho con el cobro a la salud a los extranjeros es fundamentalmente encubrir que el sistema de salud en Salta está quebrado y está vaciado. No de ahora. Desde la época de Romero para acá, cuando avanzó la autogestión y el gerenciamiento de los hospitales, en donde eran los hospitales los que tenían que generar sus propios recursos. A partir de ese momento se empezó a tercerizar la salud y los salteños ya tenemos que pagar la salud pública. Ahora quieren hacernos creer que son los extranjeros los que vienen a consumir los insumos que no hay para los salteños. Falso. Ahora, con ese argumento, Sáenz cobra la salud a los extranjeros, se la cobran indirectamente también a los salteños porque no tenemos turnos, no hay médicos, tenemos y estamos obligados a llegar a la salud privada, que es carísima y es excluyente porque los hospitales están vacíos y tenemos trabajadores sumamente precarizados en el sistema de salud pública, con monotributos, con contratos a término. Entonces, Sáenz, que importa además, o exporta, mejor dicho, esta política reaccionaria de cobrarle a los extranjeros, ahora es un pivote a nivel nacional. Es el primer fascista en la Argentina y le marca la agenda a Milei en este aspecto. Pero quiero volver a señalar, Sáenz no hizo campaña
en nombre de avanzar en una política de privatización de la educación. Es decir, hoy en día quien gobierna, y por eso el proceso electoral tiene este carácter reaccionario y antidemocrático, se dice una cosa y se hace otra. A los argentinos les dijeron que se iba a terminar con la casta y con lo que menos se avanzó, se liquidó fue a la casta. Ahora justamente. Todo esto... Y lo único que pretenden es valerse de ese mandato popular que le ha dado el pueblo argentino para desenvolver otra agenda, que es justamente la de un golpe de Estado económico contra los trabajadores. Bueno, tenemos que tener derecho los trabajadores y los argentinos de tener derecho a veto. Si uno puede votar y elegir a un candidato, lo puede revocar en 3, 4 o 6 meses. Ese derecho para los argentinos no está constituido. Bueno, desde Política Obrera consideramos que es absolutamente necesario avanzar en discutir la necesidad urgente e inmediata de revocarle el mandato a Javier Milei. Y lo tenemos que hacer sobre la base del desarrollo de una huelga general, es decir, una acción histórica de la clase obrera. Claro, y esto los ha hecho repensar quizás cómo llegar al electorado, plantear otra estrategia de campaña, más allá de que estamos lejos, que yo sé que ustedes miran el día a día, miran lo que va ocurriendo evidentemente en los barrios, en las luchas sociales, los acompañan, pero me imagino que también toda esta experiencia que se ha vivido y que ha sido vertiginosa, porque evidentemente si vos te proyectabas 4 años atrás, nadie hubiese pensado que un personaje con estas características, donde incluso se ha dudado en muchísimas oportunidades hasta de su salud mental, llegue a gobernar el país, ¿no? Mira, lo que vos señalás es interesante de la siguiente manera. Milei efectivamente ya largó su campaña, pero ya la largaron todos. Cristina volvió a aparecer públicamente y hoy ya es aclamada por la Cámpora para que presida el Partido Justicialista. Es decir, se ha abierto el juego electoral mucho antes de las fechas propias de las elecciones que recién van a ser el próximo año. Ahora, esto no es casual. Hay un esfuerzo también por tratar de encorsetar o asfixiar a la población en el debate de que remover a un funcionario solamente se lo puede llevar adelante a través del proceso electoral. Es decir, no es necesario que la gente salga a luchar. No, por la vía de la lucha y de la acción directa no se puede hacer nada. Señor, señora, usted tiene que ir a votar, esperar el tiempo que sea necesario, claro, validar la para llegar a los social de alguna manera. Absolutamente, asfixiar la organización social y la acción directa de los trabajadores, que son las formas de reacción frente a las situaciones de semejantes agravios. Nosotros consideramos que no se puede esperar más tiempo. Le vamos a dar más tiempo a Milei para que siga destruyendo los derechos laborales de los trabajadores. Y mira, Mabel, los trabajadores a nosotros nos tienen que probar, nos tienen que comprobar en la práctica. El voto, finalmente, porque lógicamente vamos a pelear para poder intervenir en el proceso electoral, que será el próximo año, y como vos decías, para nosotros eso necesariamente tiene que formar parte de un debate de lo que está ocurriendo en el momento en el que se desarrollan las elecciones, pero antes que eso los trabajadores nos tienen que conocer y nos tienen que probar, porque somos una corriente que entiende que las elecciones y el resultado de las elecciones es una radiografía de un estado de situación en un momento determinado. El año pasado Milei ganó con el 56% de los votos en un balotaje, gracias a los votos del PRO y de Cambiemos en ese momento. Y al antiperonismo. Sí, el antiperonismo. Hoy claramente Milei no tiene esos resultados. Es decir, el grado de volatilidad que tienen también los resultados electorales es lo que a nosotros nos permite señalar que lo que tenemos que discutir es ahora. Es decir, cómo hoy los trabajadores en los escenarios de lucha que ya se desarrollan y los que van a venir, porque la situación está planteada, Milei no va a resolver ninguna de las necesidades que tenemos los trabajadores y eso nos va a obligar, incluso a aquellos que no quieran o no lo vean como una necesidad, va a tener que salir a luchar. Y frente a esa situación el problema es cómo Política Obrera es verdaderamente una herramienta que sirva para organizar, que sirva para desenvolver y desatar fuerzas. Ahora, si nosotros no podemos jugar ese papel como herramienta de organización y de construcción, bueno, lógicamente vamos a tener resultados electorales que todavía van a indicar que los trabajadores no nos ven como una posibilidad, como una alternativa. Por eso para nosotros es muy importante que se desenvuelvan estos debates antes de las elecciones. Violeta, cortito, ¿este gobierno termina su mandato? ¿Qué pensás?
Desde Política Obrera consideramos que la continuidad de este gobierno significa una tragedia para los trabajadores, es decir, su agenda es absolutamente antagónica a la agenda que tenemos los trabajadores, con lo cual nuestra consigna, nuestro planteo, nuestra idea política hoy es desarrollar una huelga general para derrotar a este gobierno antiobrero, antiderechos y completamente oscurantista como lo es el de Javier Milei. Consideramos que tenemos que superarlo sobre la base de una acción histórica de los trabajadores y disputar y pelear por un gobierno de los trabajadores. No hay matices en el medio. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mabel. Por compartir esta noche con nosotros.